los años se fue incrementando el ingreso de documentos, por lo que se tuvo que realizar la construcción de un nuevo edificio, ¿sí? Este espacio es la sala de banderas y aquí se exponen los documentos que de alguna manera, una vez que se obtienen, se obtiene o se firma la independencia de nuestro país, pues aquí se están exponiendo permanentemente los facsimilares de los documentos en su original, ¿sí? En este caso, el Acta de la Independencia del Imperio Mexicano de 1821, ustedes sabrán que también en la ciudad de Córdoba se firmaron los tratados de Córdoba antes de este documento, ¿sí? Por eso es que cuando se firma este documento en dos originales, el primero de ellos queda establecido o reconocido como el original, el segundo la copia, que es el que nosotros resguardamos en el archivo. El original se dispone a exponerlo en el recinto parlamentario en Palacio Nacional, pero este edificio o este lugar sufre un incendio y ahí se quema el original. El otro no se sabe de qué manera se extrae del país y forma parte, con la historia, forma parte de los expedientes de Maximiliano de Habsburgo, que bueno, ya después son recuperados gracias a un coleccionista, Joaquín García Ixcas Balseta, que hace pues el rastreo de este documento, lo localiza en una biblioteca en Madrid y la compra, la trae consigo, ¿sí? Pero sus hijos se lo venden a otro coleccionista que fue Florencio Gavito, y ya hasta 1961 es cuando ingresa al archivo como un documento histórico. Se le entrega al presidente en turno, Adolfo López Mateos, ¿sí? Cuando ingresa al archivo, pues obviamente, ¿ustedes de qué carrera son? De historia, okay. Bueno, pero bueno, cuando ingresan los documentos a este espacio se le hacen las pruebas pertinentes a la tinta, al papel, para que constaten que es el documento que se está buscando, ¿no? Y que es el original. Se consigue así que, bueno, o se comprueba más bien que este es el documento que se estaba buscando por un sello que tiene en la parte de atrás. En el gobierno de Maximiliano, para que todos supieran a quién pertenecían, se acostumbraba a sellar documentos, ¿sí? Hay un ex libris en la parte de atrás que pueden pasar a verlo, que precisamente da como fiel el que sea el documento que se estaba buscando por este sello, ¿vale? Del gobierno de Maximiliano. Bien, aquí en este documento ustedes pueden ver el grupo de firmas y son los que conformaban la Junta Soberana de aquel entonces. Son representantes de castas, ¿ok? El primero de los firmantes es Agustín de Iturbide, en el primer renglón, la primera firma, ¿sí? Pero más adelante en el tercer espacio hay una leyenda que dice el lugar de la firma S de J. O'Donoghue. ¿Sí la ubican? Ok. ¿Sí? La Iturbide está aquí. Y la tercera, el tercer espacio debería de haber otra firma que tendría que haber sido el virrey, ¿sí? O'Donoghue, el último. Pero desafortunadamente él pues se enferma, dice, y dice que posteriormente va a firmar el documento. No se hace. Sin embargo, la Junta Soberana considera importante dejar esta leyenda. Porque muere. Ajá, muere, meses después muere y nunca firma el documento. En la parte de abajo hay otro nombre. Es la firma de Juan José Espinosa de los Monteros, y él firma 2 ocasiones el documento. Formaba parte de la Junta Soberana, pero también fungía como el secretario general de aquel entonces. Con esta firma al calce del documento da constancia del hecho, ¿sí? Sin esta firma, pues esto no se hubiera dado ya por hecho. Y también la corona española lo da como un hecho real, porque pues ya no había nada que dar hacia atrás, sino que ya todo estaba casi consumado, ¿no? Entonces nada más era la autorización del virrey, ¿vale? Bien. Aquí firmó un veracruzano, B.J. Lobos. Nada más que no lo ubico, no sé por dónde estaría. Vamos a ver si ustedes lo pueden. ¿Cómo se llama? B.J. Lobos. B.J. Lobos. Pero
estar aquí, ¿no? En la primera columna. Pues Era comerciante. es que eran diferentes, eran desde sacerdotes, comerciantes y de otras, de otra índole para híjole, es que no sé. J.B. Lobo, aquí está. Sí. Juan. Yo no lo veo. Sí, Juan B. Ajá, Lobo, es el Beso de que abajo de Juan José Espinosa de los Monteros, ahí está. Ajá. ¿Y a qué casta pertenecía? ¿Representó Iturbide? ¿Mande? No, él ya para consumar la independencia, que fue el que llevó a cabo la consumación. Sí, sí. Vamos de este lado. En esta vitrina lo que ustedes están observando es un códice novohispano. Se elabora después de la llegada de los españoles, ¿sí? Y aquí, bueno, es el Códice Techialoyan, pero aquí solamente tenemos resguardados los documentos que se refieren al pueblo de Coajimalpa, ¿ok? Este Códice Techialoyan se elabora, está conformado por al menos 42 documentos o más, algunos dicen que 56, pero está en ese dilema porque los documentos se duplican, ¿no? Entonces, está entre 42 a 56 documentos. Solamente los documentos de Coajimalpa son, bueno, estamos exponiendo 4 de ellos, están elaborados en papel amate, no está blanqueado, estas son las dimensiones, y básicamente se cuenta la historia o la genealogía de los pueblos del Estado de México, de los pueblos que conformaban el Estado de México, Morelos, Hidalgo y la propia Ciudad de México, ¿sí? ¿Por qué lo elaboran o por qué la importancia se hace en siglo XVII? Y su importancia radica en que los españoles cuando llegan empiezan a expropiar sus territorios, ¿sí? Ellos no tenían un documento que avalara que eran los dueños legales de esas tierras, por lo que lo elaboran posterior a la llegada de los españoles, ¿ok? Por esa misma razón, es uno de los documentos más antiguos que el archivo registra, tiene en su poder, y la UNESCO lo nombra Memoria del Mundo, ¿sí? Porque aquí se cuenta qué producían, cuántas familias conformaban estos pueblos, a qué se dedicaban, cómo vestían, cuáles eran sus tradiciones, ¿sí? Es la genealogía de los pueblos. Yo hice el trámite de Jalapa para su escudo de armas el año pasado. Mande, perdón. Yo hice el trámite para Jalapa, para su escudo de armas. Ah, mire. Y la ganamos. Ah, ya ve. Y aquí en la sección de tierras, estos documentos hasta el día de hoy son muy importantes porque vienen personas que radican en estos pueblos, de los que les digo, Hidalgo, Morelos, el Estado de México, vienen a consultar todavía estos documentos para que puedan comprobar situaciones legales de sus tierras, ¿no? Ahorita están en proceso, me parece que el pueblo de Coajimalpa está en proceso de un pleito que tienen con respecto a linderos con la empresa Apasco, me parece, ¿no? Y en ese están, ¿no? Desde entonces. ¿Okay? Bien, vamos bueno, yo aquí les puedo platicar del documento que vamos a ver a continuación, conocido también como los sentimientos, o bueno, básicamente los sentimientos de la nación, dictados por Morelos, escritos por Andrés Quintana Roo en el Congreso de Chilpancingo. Días antes escribe Andrés Quintana Roo los 22 puntos que conformaban estos sentimientos de la nación, y eran los ideales que tenía Morelos una vez que se lograra la independencia de nuestro país. Se hace la revisión con los diputados del Congreso y ellos corrigen el texto y hacen tachaduras, hacen la corrección del texto precisamente, y también se dan cuenta que el punto fundamental por el cual se había creado este documento no estaba contenido en los 22 anteriores a la firma y rúbrica de Morelos. Y el 23 dice lo siguiente, que igualmente se solemnice
el día 16 de septiembre todos los años como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó. Fue en ese día en el que se abrieron los labios de la nación. Y sigue, porque en el texto también reconoce a Miguel Hidalgo como el iniciador de la independencia, en 1810, ¿no? A partir de ese 16 de septiembre, todos los años se iba a conmemorar como el Día de Independencia, pero sabemos que cuando llega Porfirio Díaz al poder, pues se mueve la fecha, ¿no? Y empiezan los festejos el 15 de septiembre con la verbena popular, ¿sí? Que hasta el día de hoy lo realizamos, y terminamos con el desfile militar. Y él decía que, bueno, hacía las dos cosas a la vez, festejaba dos cosas a la vez, su cumpleaños, ¿no? Y terminaba con el cumpleaños o la celebración de la independencia o del país, ¿no? Y era con el desfile militar. Pero esto ya se hacía en las juntas patrióticas. Una vez que se gana la independencia, se empieza con las juntas patrióticas, que eran realmente la misma población que se organizaba para hacer estas festividades, ¿no? Y se iniciaba en la Fuente de Independencia, en la Alameda Central. Ahí se juntaba la gente, luego iban al kiosco, leían los sentimientos de la nación, odas a la patria, poemas, terminaban con el acta de independencia, y de ahí una comitiva salía como el desfile hacia Palacio Nacional, y ahí concluía la celebración. Bien, en estos sentimientos de la nación, pues sabemos que está el sustento de cómo conformar la nueva república, ¿no? Aunado a este documento también está el acta de abolición de castas, de esclavitud de castas, ¿sí? Que lo retoma también en los sentimientos de la nación, 1813, y también el acta solemne de la América Septentrional, los primeros estados que se reconocen como independientes en la corona española, ¿sí? 1813. Podríamos considerar que México es el único país que tiene dos actas de independencia, ¿vale? Este documento también sirvió para hacerle juicio a Morelos cuando es capturado en Tlacotepec. El virrey Calleja lo que hace es tomarlos como pruebas para juicios a otros insurgentes, entre ellos a Rayón, ¿sí? Y años después, bueno, los cataloga en 5 libros. Estos, junto con otros documentos que hablan de guerra, los cataloga en el libro 2 como prohibidos, ¿sí? Años después, al hijo de Rayón se lo permiten consultar, porque iba a ser una biografía de su padre, ¿vale? El documento ingresa al archivo en 1982, todo ese tiempo estuvo perdido, y se lo entregan a Cárdenas, una familia se lo entrega a Cárdenas, y entonces él revisa el documento y ve la importancia que tiene, los empasta por separados, y también es conocido como los manuscritos Cárdenas por ese hecho. Bien. La Constitución de 1917 es una de las más importantes a nivel internacional, porque aquí se establecen por primera vez las garantías de los trabajadores en el artículo 123, ¿sí? Y también habla un artículo sobre el municipio libre, que es el 115, y también habla sobre la propiedad privada, que es el artículo 27, ¿ok? Pero para hablar un poquito más acerca de esta Constitución con sus 136 artículos, vamos a pasar del otro lado, y ahí ustedes pueden ver un cuadro del Congreso Constituyente de 1917. Este tipo de trabajos se hacían en Europa principalmente, y era básicamente para mostrar la genealogía de las familias acaudaladas de aquellas regiones. Lo que hace... Aquí está Juárez. Sí, lo que hace Vicente Rivera Melo y Eustorgio Espinosa, que era el editor, bueno, Vicente Rivera Melo lo que hace es recopilar las fotografías, las imágenes, para conformar este cuadro constituyente, el cuadro genealógico de la política mexicana, ¿sí? Del Congreso Constituyente de 1917, alrededor de 247 diputados tenían que conformar nuestro Congreso. Solamente se presentan a firmarlo, a
Por esa misma razón, es uno de los documentos más antiguos que el archivo registra y tiene en su poder, y la UNESCO lo nombra Memoria del Mundo, ¿sí? Porque aquí se cuenta qué producían, cuántas familias conformaban estos pueblos, a qué se dedicaban, cómo vestían, cuáles eran sus tradiciones, ¿sí? Es la genealogía de los pueblos. Hice el trámite de Jalapa para su escudo de armas el año pasado. Mande, perdón. Hice el trámite para Jalapa, ajá, para su escudo de armas. Ah, mire. Y la ganamos. Ah, ya ve. Y aquí en la sección de tierras, estos documentos hasta el día de hoy son muy importantes porque vienen personas que radican en estos pueblos, de los que les digo, Hidalgo, Morelos, el Estado de México, vienen a consultar todavía estos documentos para que puedan comprobar situaciones legales de sus tierras, ¿no? Ahorita están en proceso, me parece que el pueblo de Coajimalpa está en proceso de un pleito que tienen con respecto a linderos con la empresa Apasco, me parece, ¿no? Y en ese están, ¿no? Desde entonces. ¿Okay? Bien, vamos a bueno, yo que les puedo platicar del documento que vamos a ver a continuación, conocido también como los sentimientos, o bueno, básicamente los sentimientos de la nación, dictados por Morelos, escritos por Andrés Quintana Roo en el Congreso de Chilpancingo. Días antes escribe Andrés Quintana Roo los 22 puntos que conformaban estos sentimientos de la nación, y eran los ideales que tenía Morelos una vez que se lograra la independencia de nuestro país. Se hace la revisión con los diputados del Congreso, y ellos corrigen el texto y hacen tachaduras, hacen la corrección del texto precisamente, y también se dan cuenta que el punto fundamental por el cual se había creado este documento no estaba contenido en los 22 anteriores a la firma y rúbrica de Morelos. Y el 23 dice lo siguiente, que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó. Fue en ese día en el que se abrieron los labios de la nación. Y sigue, porque en el texto también reconoce a Miguel Hidalgo como el iniciador de la independencia en 1810, ¿no? A partir de ese 16 de septiembre, todos los años se iba a conmemorar como el Día de Independencia, pero sabemos que cuando llega Porfirio Díaz al poder, pues él mueve la fecha, ¿no? Y empiezan los festejos el 15 de septiembre con la verbena popular, ¿sí? Que hasta el día de hoy lo realizamos, y terminamos con el desfile militar. Y él decía que, bueno, hacía las dos cosas a la vez, festejaba dos cosas a la vez, su cumpleaños, ¿no? Y terminaba con el cumpleaños o la celebración de la independencia o del país, ¿no? Y era con el desfile militar. Pero esto ya se hacía en las juntas patrióticas. Una vez que se gana la independencia, se empieza con las juntas patrióticas, que eran realmente la misma población que se organizaba para hacer estas festividades, ¿no? Y se iniciaba en la Fuente de Independencia, en la Alameda Central. Ahí se juntaba la gente, luego iban al kiosco, leían los sentimientos de la nación, odas a la patria, poemas, terminaban con el acta de independencia, y de ahí una comitiva salía como el desfile hacia Palacio Nacional, y ahí concluía la celebración. Bien, en estos sentimientos de la nación, pues sabemos que está el sustento de cómo conformar la nueva república, ¿no? Aunado a este documento también está el acta de abolición de castas, de esclavitud de castas, ¿sí? Que lo retoma también en los sentimientos de la nación, 1813, y también el acta solemne de la América Septentrional, los primeros estados que se reconocen como independientes en la corona española, ¿sí? 1813. Podríamos considerar que México es el único país que tiene dos actas de independencia, ¿vale? Este documento también sirvió para hacerle juicio a Morelos cuando es capturado en Tlacotepec. El virrey Calleja lo que hace es tomarlos como pruebas para juicios a otros insurgentes, entre ellos
Mendoza Rayón, ¿sí? Y años después, bueno, los cataloga en 5 libros. Estos, junto con otros documentos que hablan de guerra, los cataloga en el libro 2 como prohibidos. ¿Sí? Años después, al hijo de Rayón se lo permiten consultar porque iba a ser una biografía de su padre. ¿Vale? El documento ingresa al archivo en 1982, todo ese tiempo estuvo perdido, y se lo entregan a Cárdenas, una familia se lo entrega a Cárdenas, y entonces él revisa el documento y ve la importancia que tiene, los empasta por separados y también es conocido como los manuscritos Cárdenas por ese hecho. ¿Vale? Bien. La Constitución de 1917 es una de las más importantes a nivel internacional porque aquí se establecen por primera vez las garantías de los trabajadores en el artículo 123, ¿sí? Y también habla un artículo sobre el municipio libre, que es el 115, y también habla sobre la propiedad privada, que es el artículo 27. ¿Ok? Pero para hablar un poquito más acerca de esta Constitución con sus 136 artículos, vamos a pasar del otro lado y ahí ustedes pueden ver un cuadro del Congreso Constituyente de 1917. Este tipo de trabajos se hacían en Europa principalmente y era básicamente para mostrar la genealogía de las familias acaudaladas de aquellas regiones. Lo que hace... Aquí está Juárez. Sí, lo que hace Vicente Rivera Melo y Eustorgio Espinosa, que era el editor, bueno, Vicente Rivera Melo lo que hace es recopilar las fotografías, las imágenes para conformar este cuadro constituyente, el cuadro genealógico de la política mexicana, ¿sí? Del Congreso Constituyente de 1917, alrededor de 247 diputados tenían que conformar nuestro Congreso. Solamente se presentan a firmarlo el día de la firma de la Constitución 214, y de esos 214 solamente firman 208 diputados, ¿sí? Entre ellos suplentes y los titulares. Los suplentes no era tan importante que firmaran la Constitución. Bien. Pero bueno, ahí nos dice la cédula que eran, ¿cuántas? 209 firmas, perdón, 209 firmas. Salud. Y en el cuadro del Congreso dice que hay 192 diputados, ¿no? Pero abajo hay otros 8 diputados. Bueno, los 192 diputados eran los que estaban de acuerdo con lo que se firmaba en la Constitución del 17. Estos otros 8 no estaban de acuerdo, por lo tanto, no firman la Constitución. Les arrancaron. No, así está, así se conserva. No, yo dije, yo ¿verdad? Los diputados, bueno, en su totalidad, todos los diputados que conformaban el Congreso eran titulados, la mayoría en Derecho, otra parte eran maestros, otra sección eran militares, otra sección eran representantes de campesinos, ¿sí? Por eso fue muy rápido que se pusieran de acuerdo para conformar la Constitución del 17. Se ratifica el mismo 5 de febrero, pero de 1917, la misma fecha en que se firma la de 1857, ¿sí? En donde también se reconocen las primeras leyes de reforma con Juárez, ¿ok? Que es la separación de los bienes, iglesia y Estado. Y la de 1917 con la reforma agraria, ¿sí? Los artículos que les estoy comentando, en el artículo 123, bueno, las garantías, los derechos de los trabajadores, la jornada de 8 horas, sus descansos, sus privilegios, etcétera, etcétera. Y también el hecho de que no les permitieran trabajar a niños menores de edad, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué les digo que es un cuadro genealógico? Bueno, porque ustedes pueden buscar a un diputado y pueden conocer quién era y a qué estado representaba. Por aquí está un veracruzano, Heriberto Jara Corona. el 91. A ver si es el mismo que yo les digo. Ay, ¿dónde está? 91. Ajá, Sí. Heriberto Jara.
¿sí? De Veracruz. Hay varios de Veracruz, pero bueno, ese es el más conocido, ¿no? El 91. El 91, que ustedes lo pueden conocer, aquí está. Sí, está. ¿Sí? Bien, también aquí se nos muestra 4 de las constituciones que se elaboraron a lo largo de la historia de nuestro país, empezando por la primera oficial, que es la de 1814, la de Apatzingán, y que a la cabeza estuvo José María Morelos y Pavón. Se considera que esta imagen es poco conocida, ¿no? Y luego, bueno, la de 1814 con la de 1824, esas 2 constituciones hablaban básicamente de cuestiones políticas, de cómo estaba conformado nuestro país en estados, ¿no? Porque no siempre fueron los 32 que hemos conocido hasta nuestros días, sino que eran menos y poco a poco se iban adhiriendo. Bien, estas imágenes que ustedes ven en las 2 primeras grupos son prácticamente litografías, porque decían que era más fácil, como no había fotografía en ese entonces, era más fácil pintar a las personas o a los personajes de perfil. Y la litografía, pues sabemos que es base en piedra, la impresión, ¿no? Un dibujo y la impresión en piedra. Bien, ¿qué más podemos hablar de este cuadro? Bueno, los planes de Ayutla, el plan de Guadalupe, respectivamente, a cada uno de ellos hablaba de un gobierno al que querían quitar, ¿sí? Para que llegara uno nuevo, ¿sí? Estamos hablando de Santana y de Victoriano Huerta, ¿vale? Bien. Ahora, ¿qué podemos hablar de nuestra Constitución? Bueno, decimos, son 136 artículos los que la conforman, pero hay 4 transitorios. Los 4 transitorios que hasta el día de hoy nos han permitido hacer, bueno, no a nosotros, sino a nuestros diputados, las reformas, ¿sí? Llevamos más de 600 reformas a nuestra Constitución. Y uno de los artículos más modificados hasta el día de hoy, ¿cuál creen que sea? Del Está trabajo, bien fácil. ¿no? ¿El tercero? Ah, exacto. El tercero. Que el tercero, ¿qué es lo que dice? ¿Alguien me puede ayudar a leer? La enseñanza. Es libre. ¿Qué? ¿Pero será? Pero será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior, que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna cooperación religiosa ni ministro corporación religiosa ni algún ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de institución primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecer sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Okay. De todo lo que acabamos de escuchar, nada aplica. ¿Ok? Bien, entonces es uno de los más modificados. Ahora, ¿quién se encarga de transcribir uno a uno los artículos de la Constitución? Para eso tuvieron que haber hecho una convocatoria para que se presentaran los mejores calígrafos del país. Y quien fue el elegido fue Perfecto Arbizu Arcaute. Era uno de los mejores calígrafos, era de origen queretano y él transcribe uno a uno los artículos. Utiliza la misma pluma con que se firma el Plan de Guadalupe, ¿sí? Ahora, al final se encuentran las 209 firmas de los diputados que se presentan al Congreso. Sin embargo, el Estado de Campeche o el representante del Estado de Campeche no se presenta. Y Baja California, Baja California Sur ni Quintana Roo se firmaron el documento porque estos eran considerados territorios todavía. ¿Sí? Bien, aquí están en orden alfabético: Aguascalientes, Baja California, tendría que haber sido Campeche y luego sigue Coahuila. Y aquí están los demás diputados. Les decía, solamente tenían que firmar los titulares, pero algunos suplentes quisieron firmar el documento porque decían que esto iba a pasar a la historia. ¿Ah?
Bien, mira, está la firma ahí. Y ahí está la firma. Ok, ¿cuántos diputados tenemos hoy en día en nuestro Congreso? 500. 500 trabajar bien, ¿no? Pero hoy con 500 debería de ser mucho mejor, ¿no? Debería. Ya de aeronaves y todo bien, pero... Bien, vamos a ver ahora, el Archivo General de la Nación nace poco tiempo después de que llegan los españoles, ¿sí? Una vez que se da cuenta Güemes, Pacheco y Padilla, que es el virrey de la Nueva España de aquel entonces, estamos hablando de 1790, cuando se da cuenta que los papeles de la administración pública están en total desbarajuste, él manda esta carta, fechada en ese año, en donde explica la necesidad de contar con un espacio para que los documentos estén en completo orden, ¿sí? Para que ahí la administración pública tenga cómo consultar la información y poder darle seguimiento a lo que hacen en la oficina. Bien, no se les permite, en ese año el secretario manda una carta en donde dice, pues no te doy permiso, tampoco no hay espacio, tampoco hay dinero para que tú establezcas el archivo, ni te doy permiso para que tomes dinero de las arcas de la Nueva España, ¿sí? Y en ese tiempo pues España estaba en bancarrota porque pues también estaba en otros conflictos, ¿no? Con otros países. Dado a que las ordenanzas del Archivo General de Sevilla decía que cómo debían de estar los documentos, el virrey de España, o el rey más bien en este caso, manda una segunda carta que es fechada en 1792, en donde dice que la orden era establecer el Archivo General en el edificio de Palacio de Chapultepec, ¿sí? Como la Real Orden de ese año y de esa fecha. Tampoco se lleva a cabo esta orden porque el edificio no contaba con esas especificaciones para guardar los documentos. Sin embargo, ya se tenían los documentos clasificados en 10 fondos, ¿no? En aquel entonces. Bien. Aquí tenemos el decreto de 1823, en el cual se establece el Archivo General y Público de la Nación. Una vez que termina o derrocan a Iturbide, se establece el archivo, pero como Archivo General y Público de la Nación. En un principio era nada más para consultar los mismos servidores públicos. Aquí ya cada uno de nosotros tenía el derecho de venir a consultar los documentos. Hoy en día también se habla mucho acerca de la ley de transparencia, ¿sí? ¿Cuál es la otra ley de transparencia? El derecho a la información, ¿sí? Los datos protegidos, que también hay esa ley, y que ustedes se van a enfrentar mucho a esa situación cuando empiecen a hacer investigación. Entonces, aquí con esta ley, con este decreto, todos podemos consultar los documentos. Y a la par hay otro documento que escribe Ignacio Cubas, uno de los primeros directores del Archivo General de México, y a él le hacen una pregunta, un trabajador superior, de un nivel superior, le dice a Ignacio Cubas que cuál es la importancia de guardar papeles viejos, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que haya sido su respuesta? Ustedes como historiadores, a ver. Ya les dio un tip la maestra. ¿Para qué creen que ustedes consultarían los documentos históricos? Para la memoria histórica. Exacto, para resguardar la memoria histórica. Él dice que toda nación culta debe contar con un archivo porque ahí se debe conocer la historia de los pueblos. Recuerden que cuando fueron estas intervenciones norteamericana, francesa o las mismas pugnas que se tuvieron aquí internamente, lo primero que atentaban eran los documentos. Se utilizaban como barricadas, se utilizaban como morteros para los cañones, ¿no? O simplemente en los motivos, lo vemos,
Y lo vemos hoy en día en los enfrentamientos que han tenido con otros pueblos. Lo primero que atentan son los archivos municipales, ¿no? Ok. Es por eso que en esta línea del tiempo ustedes pueden ver el registro que se ha tenido de la historia a partir de la llegada de los españoles. Ya tenían de alguna manera los indígenas una forma de contener la historia a través de sus códices, que desafortunadamente con la llegada de los españoles pues obviamente no se tiene esa historia porque precisamente se destruye y los pocos documentos que nosotros tenemos pues se resguardan en otro espacio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no tenemos códices. El más antiguo es el que les decía de Techaloyan y ya es novohispano. El INA es el que tiene todos esos documentos. Pero también aquí se habla de que en 1917 ya se decreta como un archivo general y público, ¿sí? En 1823, les digo, se da el nombramiento de Archivo General y Público de la Nación, pero en 1917 se le suprime el título de público, aunque lo lleva inherente, ¿sí? No lo lleva hoy en día explícito, pero está dentro. Ok, hasta llegar a 1977, que es cuando se desocupa este espacio y se resguardan aquí los documentos hasta ese entonces. Bien, en esta vitrina nosotros resguardamos documentos desde siglo XVI a la fecha, ¿sí? Y uno de los más antiguos es este de 1525 y habla precisamente del juicio que le hace otro conquistador a Hernán Cortés. Nuño de Guzmán lo está acusando de enriquecimiento ilícito. ¿Y cuál fue la contestación de Hernán Cortés? Pues dijo, pues todo lo que tengo no es ilícito porque lo he obtenido gracias a mi trabajo, ¿no? Al esfuerzo de mi trabajo. Ok, está escrito... Ajá. Poético, ¿no? Al final trabajo. Está escrito en castellano de origen. Ustedes como historiadores pues saben que la paleografía es la herramienta que les va a servir a ustedes para transcribir estos documentos y es la misma herramienta que nos va a servir para contextualizar estos documentos, ¿sí? Veíamos uno del siglo XIX, los sentimientos de la nación, que ahí se utilizaban muchas abreviaturas. En este también se utilizan abreviaturas, pero están en los rasgos, ¿sí?, del documento. ¿Ok? Hacia 1917, este es otro documento que habla sobre la Constitución, ¿sí? Una corrección al texto, la firma y una nota al pie. Pero sabemos que a pesar de que buscamos o usamos documentos digitales, pues estos hasta el día de hoy no han sido usados como una prueba, como un documento que sea fiel a una prueba, ¿no? Porque es fácilmente falsificable, ¿sí? Se puede reproducir muchas veces, las veces que ustedes quieran, mientras que un documento en físico no. Y no tiene el sustento que tiene un documento legal, ¿no? Ok. Hacia la época colonial, los documentos se resguardaron de esta manera, a manera de volumen, ¿sí?, en donde estaban contenidos en libros de pasta dura, cosidos y pegados, todo un expediente, ¿sí?, pero aquí no había un tema en específico. Si ustedes vienen a consultar los documentos de la época colonial, por ejemplo, se les van a entregar documentos como estos o libros como estos, pero ustedes tendrán la tarea de ir buscando el documento que les interese. Está en este o en otro quizá, y esa es la tarea del investigador, ¿no? Hacia la época independiente se hace a manera de legajos, pero aquí la ventaja es que ya están separados por temas, ¿ok? Son pasta blanda, de cuero básicamente, y unidos con este cosido ligero, ¿no? Pero ya son temas específicos. Y finalmente, hacia el siglo XX ya se consideran que los expedientes estén resguardados en fojas, porque también el tema no era tan extenso, ¿sí? Ya son fojas que sueltas que ustedes pueden manipular libremente. ¿Ok? Bien. 4 réplicas de las banderas
cuando se modifica la bandera y se colocan los colores de manera vertical y empieza el orden con el verde, el blanco y el rojo. Y así con las demás banderas. Y se establece también que sea el escudo que va a incluir nuestra bandera. Sin embargo, no había un escudo oficial, sino de 1800, ¿qué es? La Trigarante. 21. 21, exacto. 1821. Cuando llega. Independencia y... Pero la ¿Manda? católica. ¿O a qué se refiere? Sí. Ajá, porque era la única práctica. La única que se practicaba. En los sentimientos de la nación así lo establece como la única. Sin tolerancia a otra. Ajá. Es anterior a la Sí, y eso se hace en 1813. Independencia, la que vimos, lo que leímos en diciembre. ¿La del 16 de septiembre? O sea, lo del Congreso. ¿Cuál? Ah, este es de 1917. Esta es la Constitución. Por eso. Y ahí dice ya que es un solo. Ajá, sí, pero es mucho después de esto. Sí. Pero sigue, no, era para claro. hilar que en la actualidad Claro. sigue ahí presente. Sí, así es. Pues de hecho, nada más. Pero se han hecho muchas modificaciones. Ok, algo de lo que les puede interesar en este sentido, bueno, este es, a diferencia de los documentos que acabamos de ver, este es un documento original de 1860 y, ¿me ayudas? ¿65? Sí. Ok. Este es un mapa precisamente de Veracruz hacia la Ciudad de México. Lo manda a hacer Santana para ver el trayecto en ferrocarril o caminos, ¿sí? De cuál es el tiempo estipulado y cuál es el camino que se tendría que seguir para conectar estos dos estados. ¿Okay? Gracias al trabajo que hacen nuestros compañeros en el área de restauraciones, como ustedes pueden ver este documento y lo podemos ver que, bueno, no podríamos considerar, si lo vemos así, que es un documento de hace más de 152 años. Imperial mexicano. y está en estas condiciones. ¿Sí? El proceso que se hace de los documentos es el siguiente. Jóvenes. A ver, chicos, el proceso que hacen aquí en el archivo o los compañeros de restauración es, llegan los documentos a este archivo, ¿sí? En algunas dependencias, bueno, no les había comentado acerca de la Ley General de Archivos. Ahorita se está trabajando con la Ley Federal de Archivos, que es la que rige solamente algunas dependencias de gobierno, todas las del distrito, algunas de los estados, ¿sí? Y con la Ley General de Archivos se pretende que todas instituciones públicas y privadas se rijan con la normativa del Archivo General de la Nación. Para ello, las instituciones deben de traer ya clasificados y ordenados sus documentos. En el caso de que no sea así, se trae en la primera instancia o el primer paso es organizar los documentos, que es ordenarlos, identificarlos y clasificarlos, ¿sí? Bueno, que tengan un orden cronológico, ¿sí? Que sepan de qué institución o qué tema es el que se está observando en el documento y finalmente a qué fondo se va a identificar o a ubicar, ¿sí? Para eso, bueno, si no viene así el documento, es el primer trabajo que tienen que hacer nuestros compañeros de restauración. Es la parte de archivonomía, ¿verdad? Ajá. En este caso, bueno, el archivo se divide por 4 direcciones, 3 básicamente importantes, que es el Sistema Nacional de Archivos, que da atención a todas las dependencias públicas, ¿sí? Que es los que se dedican a revisar toda esta parte, ¿sí? El Archivo Histórico Central, bueno, la Dirección de Archivo Histórico Central, que es donde ya se encuentran clasificados los documentos, ¿sí? Que están
depositados en secciones o en fondos. Y finalmente el archivo, bueno, de publicaciones y difusión, pero dentro del archivo histórico está también conservación y restauración. Cuando llegan así los documentos pasan a un segundo paso, que es la descripción, ¿sí? Después, si los documentos desde su llegada están en mal estado, directamente pasan al área de conservación, y ahí se hace un proceso. Por ejemplo, si vienen húmedos, pasan a un proceso de secado, ¿sí? Ya se cuentan con equipos especializados específicamente de calidad europea, alemanes, franceses, italianos. Hay otras máquinas que son chinas, ¿no?, que se utilizan para el lavado, ya sea en seco o con agua, y todo ese proceso para aspirar toda la humedad que tienen, ¿ok? Una vez que ya están en completo estado de conservación, se hace, bueno, la preservación, la restauración de los documentos para finalmente tener la accesibilidad del documento, y esto quiere decir la digitalización del documento para que este ya no sea manipulado por el usuario, sino que se pueda consultar digitalmente. Pero bueno, ¿cuántos documentos ustedes consideran que tenemos resguardados aquí en el archivo? Si les dije que tenemos desde siglo XVI a la fecha, ¿cuántos documentos más o menos? En número, así que ustedes consideren. Sean exagerados. No, 20,000. No. 20,000 millones. Millones. Millones de documentos, alrededor de unos 350 millones de documentos que se tienen resguardados en el archivo. Imagínense más los que se están integrando año con año, ¿sí? ¿De dónde? De todas las ¿Me puede decir de dónde, cómo vienen, de dónde bueno, llegan? de las dependencias públicas, ¿no?, que son los órganos productores. Aquí, por ejemplo, les digo, todas las dependencias públicas de gobierno son las que tienen que entregar los documentos aquí. ¿Cómo llegan? No llegan todos, por supuesto, llegan solamente aquellos que tienen valor histórico. Para ello, en el Sistema Nacional de Archivos hay dictaminadores que se encargan precisamente de clasificar el valor del documento, y esto por el contenido que se tiene, ¿sí? Una vez que se determina que ya son de valor histórico, ingresan al archivo. Antes no, porque sucedió que en 2006, con el gobierno de Fox, no hicieron esa depuración de los documentos, no dictaminaron, y ingresaron todos los documentos de la dependencia tal y como los habían guardado, ¿sí? El archivo, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, les digo que aquí se saturó el espacio después de que teníamos para resguardar más documentos. Lo que hace el archivo es que se hace el trabajo de organización, ¿sí?, de descripción de documentos, de clasificación. Todo esto se hace para ir depurando, pero los documentos que no tienen ese valor histórico tampoco se desechan, se quedan resguardados en el archivo, porque hay un decreto o hay un ingreso que tantos documentos ingresaron en ese año, y esos tantos documentos, ese número de documentos tiene que seguir apareciendo físicamente en el archivo, en el sistema. Así Exacto. como que en términos generales, ¿cómo debería mantener un archivo histórico en la dependencia que sea? Bueno, ya cuando se hace la depuración, ya no tiene copias. Todo depende de la importancia del documento, ¿sí? O sea, si ese documento es parte del primero que se generó, se va conformando el expediente a partir del primer documento que se genera, ¿sí? Y bueno, hay quienes tienen su manera su catálogo, más bien su catálogo de documentos, cómo los van a clasificar, el catálogo de clasificación. Hay 3 herramientas: es el catálogo de documentos, de clasificación documental. Tienen un inventario, su propio inventario, y bueno, la referencia que le dan, pero no sé, la referencia, que es la clasificación del número
la sección, ¿sí? La serie, el expediente, el número de expediente, etc. ¿Sí? Pero es de mayor a menor, de lo general a lo particular. Por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, vamos a hablar, en el Archivo General de la Nación hay 570 fondos. De esos 570 fondos yo me voy a ir al de presidentes. ¿Pero de qué presidentes? Presidentes del siglo XX. Y de presidentes del siglo XX me voy a enfocar en el de Carlos Salinas de Gortari. Y de Carlos Salinas de Gortari me voy a un evento que fue el movimiento zapatista. Y del movimiento zapatista quiero específicamente los archivos o los documentos que hablan sobre el movimiento, los acuerdos de San Andrés, ¿no? Y de los acuerdos de San Andrés específicamente un personaje, no lo sé. Así más o menos es como se clasifican los documentos en todas las dependencias, tiene que ir de esa manera, ¿no? Ok, para que entonces se hace la descripción, después la conservación, si es que no está tan deteriorado, si no, les digo, pasa directamente a este espacio. Y finalmente a la accesibilidad del documento, que es lo que estamos viendo en esta vitrina. Así es. ¿Okay? Gracias. Sí, ¿alguna pregunta?